Tengan todos una muy buena tarde. Por favor, solo me Buenas tardes, confirman. licenciado. Bendiciones. Gracias, Rosita, muy amable por confirmarme que estamos ya eh, con buena comunicación. Vamos a abordar hoy un octavo punto ya del programa. Ya quiero comentarles de que vamos a entrar ya casi de hecho y de lleno ya al proceso civil. Ya vamos a dejar por un lado aspectos muy generales como los que hemos visto en su oportunidad. Y aunque no es que veamos ya el juicio ordinario a partir del día de hoy, realmente vamos a analizar algunos aspectos que tienen muchísima relación con no solo con el juicio ordinario, sino con los demás procesos. Como ustedes ya vieron en la presentación, vamos a hablar hoy de la protección cautelar. Y cuando nosotros estamos hablando de la protección cautelar, pues vamos a estar hablando de ciertas diligencias cuya característica realmente es que sirven como medios cautelares o que aseguran un buen proceso o aseguran unas resultas de un proceso. ¿Cómo puedo yo asegurar un proceso o las resultas de un proceso? Pues ustedes van a analizar y en el transcurso de todo este semestre y del otro, por supuesto, que aunque yo creo que eso ya lo han comprendido, es que la única manera en que nosotros podemos obtener un resultado favorable para nuestro cliente dentro de un proceso judicial va a ser a través de demostrarle al juez nuestras afirmaciones. De tal manera que si nosotros logramos demostrarle al juez lo que nosotros hemos mencionado o hemos relatado es cierto, el juez seguramente, y encuadrado entre las normas sustantivas, nos dará la razón. Y el mecanismo, pues para probar, no es ni más ni menos que la prueba. O sea, no hay otra forma de ser convencer al juez si no es a través de la prueba. Entonces, vamos a analizar en el transcurso de estos 2 días, el día de hoy y posiblemente también el día jueves, tal vez de repente 3 días, lo que vamos a ver, tal vez no el día de hoy con más énfasis, sino en la próxima sesión, las pruebas anticipadas. Es decir, la posibilidad de preparar una prueba que nos va a servir para un proceso futuro y que por ende eso nos pueda permitir, pues, tal vez no garantizar al 100%, pero sí permitir demostrar y convencer al juez ya en un proceso. Entonces, vamos a encontrar pruebas anticipadas o anticipos de prueba. Como le digo, tal vez no va a ser el tema medular el día de hoy, pero sí el otro mecanismo que también en cierta forma busca garantizar tal vez no el resultado, sino lo que deviene del resultado. Si yo estoy detrás, por ejemplo, de, de que se me entregue un vehículo, estoy pensando ahorita en voz alta, pero por otro lado ustedes, de que se me entregue un vehículo, qué mejor que la oportunidad de tener el vehículo en mis manos o en las manos de un depositario, porque ese vehículo se puede perder, ese vehículo se puede extraviar, ese vehículo se puede destruir, lo pueden ocultar, y por consiguiente es necesario pues decretar ciertas medidas cautelares que permitan que en caso de que yo obtenga un resultado favorable, yo pueda hacer cumplir ese resultado. De tal manera que este es otro aspecto dentro de los cuales se incluyen también los procesos cautelares que no son las medidas y las pruebas anticipadas, pero sí se refiere a lo que vamos a conocer como las providencias cautelares o las medidas de garantía. De eso creo que sí nos vamos a estar refiriendo nosotros tal vez con más énfasis el día de hoy. Entonces, es bien importante que tengan presentes, estimadas amigas y amigos, que en todo proceso, cuando yo voy a iniciar un proceso cualquiera que pudiera ser, aquí hemos hablado mucho de un juicio ordinario, pero vamos a estar hablando de juicios orales, juicios sumarios, juicios de ejecución, pues desde ese momento en que nosotros estemos pensando en analizar un proceso, hasta en el momento en que presentamos la demanda y hasta en el momento que obtenemos la sentencia, hay ciertos tiempos en los que pueden suceder ciertos hechos o actos que puedan decidir o influir en una decisión. Una prueba que yo no pude recabar, una prueba que se perdió, una prueba que puede existir pero no se hizo, un testigo gravemente enfermo que se murió, ya no pudo declarar, un
un lugar que yo quería demostrar cómo estaba y ya no se pudo capturar esa actividad. Entonces, estas actividades, entre lo que yo presento la demanda, en lo que primero analizamos si vamos a presentar la demanda, en lo que presentamos la demanda, en lo que se dicta la sentencia, pues transcurre un tiempo y puede suceder cualquier hecho que impida, reitero, que ese acto o esa decisión pueda ser justa. Y también ciertos actos en los cuales no es tanto la decisión que no, sino que simple y sencillamente nosotros no podamos hacer cumplir el objetivo del proceso. El proceso que a nosotros nos interesa, por alguna otra circunstancia, era por ejemplo, obtener el pago de una cantidad de dinero, pero el deudor no tiene bienes, porque los únicos bienes que tenía en el ínterin en que nosotros pensábamos presentar la demanda y en que la presentamos, pues dispuso de ellos y los vendió, y por consiguiente se quedó sin patrimonio, y al momento que obtengamos una sentencia favorable, no la vamos a poder hacer cumplir por falta de bienes en el caso muy particular, o un ejemplo para decir esto. Igual podemos hablar de muchísimos otros aspectos, pero estas son las dos situaciones que yo quiero que queden claras de las que nos vamos a estar refiriendo en estas 2 o 3 clases que vamos a estar reunidos. En primer lugar, reitero la posibilidad de que yo trate de plantear medidas que aseguren que al momento que obtenga una sentencia favorable se pueda reintegrar a mi patrocinado en la plenitud de sus derechos. Mi patrocinado estaba buscando que le entregaran un carro y obtenemos cierta medida para obtener el carro, para tenerlo en depósito, en caso de que obtengamos una sentencia favorable. Mi patrocinado estaba buscando que se le pagara una deuda, pero antes de que dispongan de los pocos bienes que puede tener el futuro deudor, de obtener una sentencia favorable, podamos embargarle bienes para contener o constituir un patrimonio ejecutable en su oportunidad. Entonces estamos hablando de medidas cautelares o providencias cautelares por un lado, pero también la posibilidad de poder preparar cierta prueba que pudiera desaparecer para promover después un proceso futuro. Entonces, esos son los dos aspectos bien importantes. Y entonces, si nosotros, reitero, estamos pensando en plantear una demanda, siempre tenemos que pensar en esas actividades previas o preparatorias antes de iniciarla que nos permitan garantizar el resultado o garantizar la ejecución del resultado. Entonces, este derecho que tenemos todos los litigantes, podemos promoverlo a través de un proceso accesorio. Podemos plantear, como insisto, y he mencionado mucho, todas aquellas medidas que sean necesarias para prevenir y garantizar el resultado de un proceso futuro y principal. Normalmente eso lo hacemos previamente al proceso. Yo voy a plantear una demanda de divorcio, ¿y cuáles son las consecuencias o lo que estoy buscando? Pues aparte que se declare con lugar la demanda, pues también pretendo que al momento de que se declare con lugar se ordene la liquidación del patrimonio conyugal, y entonces yo comienzo a analizar, por un lado, pruebas que pudieran desaparecer, que podía yo preparar antes del proceso, para que en el momento oportuno yo las pueda aportar, pero ya las resguardo a través de las pruebas anticipadas. Y en segundo lugar, pues pensar que en caso yo obtenga una sentencia favorable y el patrimonio que pretendo ejecutar, pues pretendo en todo caso que se garantice que exista, que no va a desaparecer en el ínterin entre que yo presento la demanda, en que se hace la demanda, en que se dicta la sentencia. O sea, en términos generales, lo que quiero decirles a ustedes es que existen esos procesos previos, anticipados al proceso principal. Normalmente, estas medidas que he mencionado adquieren distintas nominaciones. Le llaman medidas precautorias, les dicen providencias cautelares, providencias de seguridad, medidas de garantía, procesos de aseguramiento. Tienen una distinta nominación. En el Código Procesal Civil, en el libro quinto, que se refiere a alternativas comunes a todos los procesos, le dicen providencias cautelares, a las que nos vamos a estar refiriendo concretamente el día de hoy. Como les digo, por un lado providencias cautelares y por el otro lado vamos a estar hablando de pruebas anticipadas. El tema de las pruebas anticipadas las vamos a estar dejando para una futura. Pero entonces vamos a tener esas dos situaciones muy particulares. Por un lado,
medidas que pretenden garantizar las resultas del proceso principal, que son las pruebas anticipadas, y medidas que buscan, perdón, la primera que son las medidas cautelares y medidas que buscan la conservación de la prueba, que son las pruebas anticipadas. Son dos cosas distintas, pero a las dos se les hace, si se les denomina providencias preparatorias, providencias de urgencia, providencias cautelares, y las clasificamos en estas dos. Las que son las providencias cautelares propiamente dichas, vamos a estar analizando el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, y lo que son las pruebas anticipadas, pues esas aparecen en el libro segundo del Código Procesal Civil, cuando empezamos a hablar ya del juicio ordinario. Guillermo Cabanelas, un tratadista y jurista, define este proceso cautelar como el que va dirigido a la obtención de una medida de índole judicial que garantice el futuro ejercicio de un derecho, en el caso de las pruebas anticipadas, o el cumplimiento de una obligación ajena, en el caso de las medidas cautelares. Entonces, ¿qué busco yo con lo que voy a explicar en estas clases? Uno, garantizar que mi prueba va a resguardar para el futuro, o segundo, que pueda yo decretar ciertas medidas que resguarden el efectivo cumplimiento de la obligación si es que obtengo una sentencia favorable. En la doctrina, pero también realmente en la ley, vamos a encontrar ciertas características del proceso cautelar. Primero, que es provisorio. ¿Qué significa provisorio? Normalmente el proceso cautelar dura cierto tiempo. Cuando yo voy a plantear una demanda en contra de alguien y planteo la solicitud de una medida cautelar previamente a ese proceso, la ley me confiere un tiempo, y ese tiempo es, dentro de este tiempo yo tengo que presentar el proceso principal. Voy a tratar de ejemplificarlo cuando vayamos hablando de esto, pero ¿qué significa que sea provisorio? Que es provisional. Si yo estoy pensando en plantear una demanda a futuro, donde lo que pretendo es obtener la entrega de un vehículo, puedo pedir el secuestro del vehículo, puedo pedir el embargo del vehículo como medida cautelar. Y el juez me va a decretar la medida, y esa medida va a durar un tiempo, que en la ley, el código nuestro es de 15 días, para que en esos 15 días ya planteemos el proceso principal, el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario, el juicio de ejecución. Entonces tenemos un tiempo, que es lo que dura una providencia cautelar. Un segundo elemento es el periculum in mora, pero vamos a leer. En tercero, que es subsidiario. ¿Qué significa lo provisorio? Ya para que vayamos mejor utilizando las filminas y no nos vayamos perdiendo. Es que esas medidas cautelares nacen con esa vida limitada que les acabo mencionando yo. En el código, las medidas cautelares duran 15 días, y esos son los 15 días que tienen vida las medidas cautelares. Una medida que si en esos 15 días no planteamos, no promovemos el proceso principal, tienden a desaparecer, tienden a morir, por explicarlo de esa manera, desaparecen completamente. Entonces, eso es lo provisorio de una medida cautelar. Cuando ustedes, en el transcurso de esto vamos a ir platicando más sobre ello, pero cuando yo pido una medida cautelar, de las que aquí voy a explicar, el juez me da 15 días para presentar el proceso principal, y si yo no presento el proceso principal en 15 días, automáticamente la medida desaparece. Eso es lo provisorio de estas medidas cautelares. Este artículo 535 es el que establece el plazo de esos 15 días que acabo de mencionar. Dice el artículo 535 del Código Procesal Civil y Mercantil que ejecutado una providencia precautoria que la pidió deberá entablar su demanda dentro de los 15 días siguientes, y si el actor no cumple con ello, la providencia precautoria se revocará al pedirle el demandado previo incidente. Entonces, estimadas amigas y amigos, ustedes tienen el derecho, antes de presentar un proceso principal, ordinario, oral, sumario, de ejecución, a plantear, a pedir una medida o una providencia cautelar. Aquí, insisto, en unos minutos estaré hablando de cada una de ellas, pero es importante que sepan que existe esa posibilidad, pero al momento de hacerlo antes de la demanda, yo tengo un cierto tiempo para presentar ese proceso principal. Conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, un tiempo de 15 días, y eso es la característica
de provisional de la medida cautelar. Otra característica de estas medidas cautelares es el periculum in mora. En término más españolizado, la prevención y la urgencia. ¿Por qué planteo una medida cautelar yo? Pues es para prevenir un daño futuro, para prevenir que la persona a la que voy a demandar se deshaga de sus bienes y no haya un patrimonio ejecutable, para prevenir que la persona que voy a demandar vaya fuera del país sin dejar un representante, un mandatario con facultades suficientes, para prevenir que alguien que tiene que entregarme un bien pueda disponer de él o pueda desaparecer, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, si no lo hago, pues entonces esto, al momento que obtenga una sentencia favorable, pues no podré ejecutarla. Entonces hay un peligro eminente. El periculum in mora no es ni más ni menos que un peligro eminente de que la situación al momento de obtener una sentencia favorable no la podamos hacer cumplir. Eso es lo que vamos a conocer nosotros como el periculum in mora. Y por su último, otra de las características es que es subsidiaria. Tal y como lo mencioné, depende de la existencia de un proceso principal. Si a ustedes les decretan una medida cautelar, les dan 15 días y no plantean el proceso principal, desaparece. Pero si plantean el proceso, hay una interacción, hay una unión, de tal manera que va a existir esa medida cautelar al momento que exista ya el proceso de conocimiento, el proceso principal. Y hay una relación. Voy a tratar de explicarlo. Si a ustedes el día de hoy, que es 14 de marzo, les decretan una medida cautelar y les están dando 15 días para hacerlo, y ustedes presentan la demanda dentro de 15 días hábiles, en el ínterin del día de hoy a esos 15 días, cualquier cosa que suceda en el proceso no les va a afectar. O sea, me pongo a pensar que ustedes embargaran una finca hoy y le decreten la medida de embargo cautelar hoy, pero el dueño la vendiera la semana entrante y ustedes presentaran la demanda dentro de 15 días, hay una conexión entre esta medida cautelar y la demanda que no les va a perjudicar. Ahora, claro, si ustedes no presentan el proceso principal, lógicamente desaparece la medida cautelar y ya no va a existir esa relación entre el proceso accesorio y el proceso principal. Por eso, esta medida subsiste siempre y cuando exista el proceso principal. Cualquier medida que ustedes pidan, donde les den un tiempo y ustedes planteen el proceso principal, esa medida va a subsistir como que hubiera sido planteada con la demanda, aunque haya sido con posterioridad. Esta que voy a explicar es una clasificación doctrinaria. En el código sí aparece realmente, en cierta forma, estas medidas. Yo les voy a explicar así muy rápidamente. En el transcurso vamos a estar hablando más con profundidad de ellas. Pero lo que aquí nos tratan de decir es que conforme a la doctrina encontramos 4 clases de providencias cautelares. Por un lado, hay providencias introductorias anticipadas. Hay providencias dirigidas a asegurar una futura ejecución forzada. En un momento voy a dar algunos ejemplos. Hay providencias por las cuales se decide interinamente una relación controvertida. También voy a dar ejemplos. Y hay providencias que imponen por parte del juez una caución. Este es un tema doctrinario. Sin embargo, quiero comentarles que en el código sí ejemplifican, sí se da la posibilidad de que existan estas medidas ya en la práctica. ¿Cuáles son las providencias introductorias anticipadas? Pues son las que ya he mencionado, las famosas pruebas anticipadas. Esas las van a encontrar ustedes más o menos a partir del artículo 92, 93 del Código Procesal Civil y Mercantil, y me voy a referir a ellas en la próxima sesión de clases, pero no es ni más ni menos que desarrollar prueba antes del proceso. Yo tengo que plantear una demanda ordinaria dentro de 15 días, o dentro de un mes, o dentro de un mes y medio, pero sucede que tengo 2 testigos que son los que saben de todos los hechos que queremos demostrar, pero un testigo está gravemente enfermo y otro testigo tiene que ir del país. Entonces yo, antes de plantear mi proceso, pues planteo una prueba anticipada para recibir la declaración de estas 2 personas, una por enfermedad grave, se puede morir, y la otra porque tiene que irse del país. Además de eso, yo necesito también dejar resguardado porque necesito hacer un reconocimiento judicial sobre un lugar, sobre una persona, una cosa, y que tiende a desaparecer, y lo voy a hacer antes de ir al proceso principal y luego como una prueba anticipada. Esas son las providencias introductorias anticipadas, que lo que reitero buscan es crear, guardar, resguardar prueba para un proceso
futuro. También tenemos las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada. Ya que acabo de mencionarlo, lo acabo de decir, ustedes van a ver eso cuando hablemos nosotros de procesos de ejecución en el próximo semestre. Yo les voy a explicar cuando hablemos de un proceso de ejecución que el proceso de ejecución requiere de 3 elementos importantes. 1, la existencia de un título. 2, el procedimiento o la acción ejecutiva. Y 3, el patrimonio ejecutable. Si a mí me deben dinero, amigas y amigos, si yo tengo un título y promuevo una acción, pero el deudor no tiene bienes, no tengo forma de cobrar. Entonces, ¿cómo puedo asegurar yo al momento de obtener una sentencia de condena en un juicio ordinario, en un juicio oral o en un juicio sumario, que a mi cliente le van a restituir la obligación que se ha incumplido y por la cual se ha condenado a la otra parte? No es ni más ni menos que a través de providencias que aseguren esa ejecución forzada. Vamos a encontrar aquí medidas como, por ejemplo, el embargo, la anotación de demanda, el secuestro, la intervención, las que voy a referirme en unos minutos, que nos sirven para eso, para resguardar patrimonio ejecutable en caso que haya necesidad de ejecutar en el futuro una acción y no existiera patrimonio ejecutable. Entonces, también existen esas clases de providencias que tratan de asegurar esa ejecución forzada. Vamos a encontrar algunas providencias en las cuales, en forma interina, diría yo, o en una forma provisional, se discute una cuestión de fondo. Aquí hay algunas medidas muy interesantes en el código que también vamos a ver, no este semestre, vamos a ver el otro semestre. Por ejemplo, en el interdicto de obra peligrosa. Ustedes se van a dar cuenta que en el interdicto de obra peligrosa el juez puede suspender una obra, inclusive demoler una obra, sin necesidad que hayamos llegado a una sentencia. O sea, no hemos llegado a la sentencia, pero el juez puede entrar a decidir interinamente algo sin llegar al fondo y esas son providencias en las cuales se decide una cuestión controversial. Yo estoy discutiendo a través de un interdicto la existencia de un árbol muy antiguo y muy viejo que está a la par de mi propiedad, que está próximo a caerse y planteo el juicio, es un juicio sumario que voy a explicar en el semestre entrante, pero en lo que el juez llega a la sentencia, el árbol se va a caer y entonces el juez en forma interina, en una forma provisional, llega a decidir y ordena que se vote el árbol sin haber llegado a la sentencia. También existen esas clases de providencias dentro del proceso civil. Y por último, unas providencias que imponen una caución. Voy a explicar en algunos momentos que yo tengo 2 momentos, bueno, relativamente son 2 momentos, pueden ser más, realmente en el proceso en cualquier momento lo podríamos solicitar, pero vamos a encontrar 2 momentos importantes para pedir una medida cautelar. Antes del proceso principal o con la demanda del proceso principal. Me explico. Yo voy a presentar una demanda de divorcio, pero quiero arraigar a la persona que no se vaya fuera del país y le quiero embargar su salario antes de que vaya a renunciar y le quiero embargar la casa antes de que la vaya a vender. Y eso lo presento antes de presentar el proceso de divorcio. Ese es previamente. Y otro mecanismo es que cuando yo haga la demanda de divorcio, en la misma demanda de divorcio, pida el arraigo para que la persona no se vaya al país, pida el embargo para que no disponga de los bienes. Y entonces existen esos momentos importantes. Cuando yo pido esa medida antes del proceso principal, la ley obliga al juez a fijarme una garantía. Es decir, si yo quiero arraigar a alguien sin haber presentado mi proceso principal, sino antes de eso, el juez me va a fijar una garantía que normalmente es económica. Deposite de 5,000 quetzales y con esos 5,000 quetzales, si usted los deposita, yo le doy la orden para que arraigue al futuro demandado. Deposite 10,000 quetzales, si esos 10,000 quetzales depositados, yo le doy una orden para que usted le embargue la finca, la casa, el inmueble. Entonces, en estas medidas previas al proceso, es obligación del juez fijar o constituir una garantía. Esto no pasa en los asuntos de familia, quiero que quede claro, en los asuntos de familia, yo hablé del tema del divorcio, pero en los asuntos de familia, la ley de tribunal de familia dice que no es necesario prestar la garantía. Por consiguiente, lo vamos a ver en asuntos civiles, donde si yo pido una medida previa al proceso, tendré que fijar o constituir una garantía que reitero que normalmente es económica. Ahora, hablemos ya un poco de las medidas cautelares en nuestro código. Cuando ustedes terminen ya de estudiar conmigo, estamos hablando ya en noviembre de este año,
y hayamos abordado la totalidad del Código Procesal Civil y Mercantil, ustedes van a saber que hay juicios contenciosos, juicios no contenciosos, los juicios de conocimiento, oral, ordinario, sumario, arbitral, juicios de ejecución, ejecución singular, vía premio, juicio ejecutivo, ejecución especial de hacer, ejecución especial de quebrantamiento de no hacer, ejecución especial de escriturar, ejecución ejecución de sentencias extranjeras, vamos a explicar algunas cosas, todo ese tema, inclusive procesos no contenciosos de jurisdicción voluntaria. Bueno, ustedes ya van a tener una gama de procedimientos. Y es importante resaltar que la ley nos regula en el libro quinto, en alternativas comunes a todos los procesos, estas providencias a las que me voy a referir. Quiere decir que estas pueden ustedes aplicarlas en un juicio oral, en un juicio ordinario, en un juicio de ejecución, inclusive podría ser en algún momento, dependiendo de algún caso muy particular, en un proceso no contencioso. ¿Cuáles son esas medidas cautelares que el código menciona? Primero aparece una que se le denomina seguridad de personas. Quiero decirles que esta medida realmente está vigente, pero no es positiva. Y cuando les digo que es vigente y que no es positiva, es porque si bien es cierto aparece en el código, es de muy poca aplicación o ya casi nada de aplicación. ¿Para qué servía esta medida? Esta medida serviría para proteger a las personas de los malos tratos que estaban reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, y permitía que el juez se trasladara a donde estaba la persona que denunciaba estar sometida a malos tratos y la trasladaba a otro lugar seguro. Esto ya ha cambiado un poquito porque ahora hay leyes, la misma ley de femicidio o la ley de violencia intrafamiliar, que permite decretar una serie de medidas al juez para efectos de asegurar la integridad física de las personas. Entonces, normalmente ya no aplicamos esta, pero en el código ahí está vigente. Y reitero, se denomina seguridad de las personas, pero van dirigidas a las personas tratando de asegurar su integridad física en virtud de los malos tratos de los cuales está siendo sometido, y entonces la ley le permite. Pero reitero, existe la ley de violencia intrafamiliar que permite decretar mejores y mayores cantidades de medidas que aseguran la integridad de cualquier persona. Luego vamos a encontrar una medida que es arraigo, que para ustedes no creo que sea desconocida. Esta medida de arraigo realmente lo que trata de limitar es la libre locomoción de las personas dentro, no tanto dentro del país, porque dentro del país no va ninguna limitación, sino las personas que salen fuera del país. Entonces, a través del arraigo, ustedes limitan la libre locomoción de las personas para que no se ausenten del lugar donde tengan que responder a una pretensión, al ejercicio de una acción. Ustedes saben que el señor fulano tal que ustedes van a demandar, pues lo que va a hacer es irse mejor a los Estados Unidos para no tener que responder, va a salir huyendo. No estoy hablando de un tema penal, estoy hablando de un tema civil, y por consiguiente ustedes previamente a plantear su demanda, pues le piden al juez que decrete su arraigo. El juez se dirige al Instituto de Migración, y el Instituto de Migración ordena a todas las sedes o salidas, fronteras en el país, para que la persona no pueda abandonar el país. Claro que la puede abandonar siempre y cuando demuestre que deja un mandatario, un apoderado, con facultades suficientes para contestar la demanda. Eso quiere decir que a mí me pueden arraigar, pero yo nombro un mandatario, el mandatario es esa persona al juicio y se levanta mi medida, y yo me puedo ir fuera del país las veces que sean. No es el tipo de arraigo que en el ámbito penal normalmente funciona, porque en el ámbito penal la idea es que la persona que está siendo perseguida por una orden de captura no abandone el país porque hay una orden de captura pendiente, y la idea es someterlo a la limitación de libertad a través de la prisión. Esto es una cosa muy distinta, aunque por supuesto no nos permite salir del país sin previamente nosotros no dejamos a alguien que nos represente en el proceso. Eso es a través de un mandatario con facultades suficientes. Entonces, ustedes, estimadas amigas y amigos, están pendientes de plantear una demanda y tienen el riesgo, existe el peligro de que persona se vaya del país sin dejar un apoderado, ustedes piden la medida de arraigo y el juez va a ordenar el arraigo, insisto, oficiando al Instituto de Migración para que se limite su libre locomoción fuera del país de esta persona que va a ser demandada.
Otra medida cautelar que vamos a encontrar en el código se llama anotación de demanda. Para esto es bien importante que ustedes recuerden que en el registro de la propiedad, normalmente por eso se llama registro de la propiedad, se inscriben pues todos los bienes, los derechos de propiedad. Ustedes tienen una finca inscrita, son propietarios de una finca en el registro de la propiedad, pues tienen el derecho de inscribirlo. ¿Qué significa anotar de demanda? Significa que en los registros respectivos, normalmente el registro de la propiedad, se haga una anotación de que el bien ese que está registrado está siendo sometido a un litigio o a una litis. Si yo estoy peleando la reivindicación de una mi casa, que falsificaron la firma, estaba siendo usurpada, lo que fuera, yo puedo pedirle al juez que decrete una anotación de demanda y entonces el juez va a ordenar el registro de la propiedad para que en una de las columnas del libro que contiene, el libro electrónico que contiene la inscripción de dominio de la propiedad, aparezca que esa finca está siendo sometida a una discusión, que esa finca está siendo sometida a un litigio, que esa finca es motivo de una controversia. A eso sirve la anotación de demanda. Muchos la confunden con el embargo, pero son cosas muy distintas. Entonces, la anotación de demanda va encaminada a que como los actos de registro son públicos, cuando alguien vaya a consultar la finca, establezca que la finca es motivo de litigio. Y por eso aparece en una de sus columnas una anotación de demanda presentada para que se sepa que esa finca, si alguien la adquiere, la va a adquirir con un problema litigioso sobre el bien. Esa es la idea de esa medida cautelar que, reitero, se denomina anotación de demanda. El embargo es algo similar, pero en el embargo, la idea del embargo es que no exista una libre disposición de bienes muebles o inmuebles. Alguien me pregunta, bueno, ¿y una finca, un bien mueble o un bien inmueble se puede anotar de demanda y se puede embargar? Pues sí, pero son dos medidas distintas. Es decir, yo pido anotación de demanda si el bien mueble e inmueble, primero, es registrable. Recuérdense que el registro de propiedad registra bienes inmuebles y también bienes muebles. Yo tengo inscrito mi carro en el registro de la propiedad, un vehículo. Ahora hay una entidad que se llama garantías mobiliarias, pero en el registro existen bienes muebles inscritos. Entonces yo tengo mi carro inscrito en el registro de la propiedad y una cosa es que se anote de demanda, eso significa que el carro está en discusión, que el vehículo está en discusión, el vehículo está en litigio. Y otra cosa es que se embargue el vehículo, porque ¿qué significa el embargo? El embargo es una limitación para que no pueda disponer yo bien de ese vehículo, porque ese vehículo va a resultar ser la garantía o el patrimonio que podamos ejecutar en su oportunidad para hacer efectivo una obligación incumplida. A mí me debía 10,000 quetzales una persona, le embargamos su carro y ese carro a la hora que no pague los 10,000, que espero obtener la sentencia de condena, ese vehículo sirva para rematarlo y con el producto del remate se me pueda pagar a mí los 10,000 quetzales. Entonces, el embargo lo que busca es primero limitar el poder de disposición de ese bien mueble o inmueble, pero ¿con qué objeto? Con el objeto de que el acreedor tenga un bien para posiblemente rematarlo en su oportunidad y con lo que resulte ese remate, poder hacer efectivo el pago de la obligación a que se logre la condena del demandado. También tenemos un secuestro judicial. El secuestro no es ni más ni menos que desapoderar un bien de manos de una persona. Acá tenemos una gran inquietud y aquí bien importante también determinarlo. Yo voy a pedir un secuestro, pero ¿cuál es la característica del secuestro? Si ustedes leen el Código Procesal Civil y Mercantil, dice que el secuestro es el desapoderamiento de un bien de manos del deudor. Eso significa que el bien se debe. Eso significa que el bien es motivo también de litigio. Yo hice un contrato con una persona, esa persona se obligó a traerme un vehículo, yo le di dinero, se fue a los Estados Unidos, regresó, trajo el vehículo, pero no me lo entregó. Y entonces yo voy a plantear una demanda y le pido el secuestro judicial. Y el juez va a ordenar que se le quite el vehículo a la persona, se desapodere el vehículo a la persona y se le entregue a un depositario para su conservación. Entonces, ¿por qué procede el secuestro? Porque el vehículo es el objeto del litigio, porque el vehículo es el que se debe. O sea, yo no voy a poder pedir el secuestro de un vehículo porque el vehículo me va a servir para rematarlo.
podré hacerlo, pero primero tengo que embargarlo y ya embargado puedo pedir que se entregue a un depositario, porque el vehículo en este momento que yo pida el embargo del mismo, pues lógicamente ya hay obligación de entregarlo. Entonces, es bien interesante y no lo vayan a confundir. Anotación de demanda, embargo y secuestro parecieran ser cosas similares. ¿Dónde están las diferencias? La anotación de demanda procede sobre bienes muebles e inmuebles inscribibles, registrables, y se anotan en los registros que el bien mueble o inmueble es motivo de discusión. Solo para que la gente que vaya a revisar esos libros sepa que ese bien está en litigio. Secuestro procede sobre bienes muebles y es quitar, desapoderar ese bien mueble que se debe. El juicio va a ser para obtener que se entregue esa computadora, esa bicicleta, esa motocicleta, ese automóvil, y entonces pedimos que se secuestre para que se entregue un depositario mientras se discute su entrega definitiva. Y el tercero es el embargo, pero el embargo lo que busca es tener un patrimonio disponible para en caso de obtener una sentencia favorable y tener que rematarlos para que con lo que se obtenga de remate hacer efectivo y eficaz el cumplimiento de la obligación a que sea condenado al deudor. Pero son tres medidas distintas que hay que conocer su diferencia para no confundirlas, principalmente porque pues, el juez no las podría rechazar en ese caso fuera. Hay una tercera medida cautelar también, que es la intervención. La intervención en el Código de Comercio establece que la intervención es un embargo con carácter de intervención, pero realmente la intervención es cuando se recae el bien sobre el que va a recaerse, es una empresa o es una finca, un establecimiento, que es lo que nosotros buscamos normalmente de naturaleza comercial o industrial o agrícola. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, si yo tengo una demanda en contra del dueño de la sastrería El Porvenir. Él tiene su empresa, que es la sastrería El Porvenir. Yo no puedo llegar a embargarle los trajes que están ahí, es parte de su trabajo, pero sí puedo pedir su intervención. ¿Qué significa eso? Que el juez nombra un auxiliar del juez que se llama interventor para que él sea el que dirija la empresa como que fuera de él. Entonces el interventor va a ocupar la posición del dueño, se va a encargar de todas las negociaciones de la empresa, pero las ganancias que obtenga esa empresa van a servir para poder hacer efectivo a futuro alguna obligación incumplida. Entonces la intervención recae sobre empresas, empresas de carácter comercial, de carácter industrial o de carácter agrícola que estén en funcionamiento, que estén produciendo, y lo que representa es nombrar a alguien para que llegue a dirigirla, a administrarla, como que fuera el propietario, y las ganancias que se obtengan de esa propiedad industrial, ganadera o comercial, pues sirvan en algún momento para hacer efectivo el cumplimiento de una obligación a la que se lograre condenar. Esa es la idea de una intervención. El Código Procesal Civil no es en un número clausus. Es bien importante que tengan ustedes presentes que no forzosamente solo las medidas que aparecen ahí en el código se pueden pedir. Por eso es que aparece esta otra providencia de urgencia. Y esta providencia de urgencia nos deja abierta la posibilidad para pedir cualquier otra medida que nosotros creamos que sea adecuada o idónea para resguardar el derecho de un solicitante. Eduardo Couture me da un ejemplo a mí que yo utilizo mucho sobre esto. Eduardo Couture, pues lógicamente es un tratadista uruguayo, lo explica seguramente con algún lugar ahí en Uruguay, pero yo lo voy a explicar acá tratando de hacer un ejemplo para que ustedes entendamos esas providencias de urgencia. Eduardo Couture explica que hay un famoso pintor y que va a hacer una exposición. Imaginemos nosotros a un famoso pintor guatemalteco que va a hacer una exposición. Y la exposición va a ser en la Catedral Metropolitana. Aquí en la zona 1, el pintor ha hecho pinturas en todas las partes de las paredes de la iglesia, están tapadas con un paño blanco y va a haber una inauguración y somos invitados todos a ver la inauguración de este famoso pintor guatemalteco. Cuando nosotros entramos a la iglesia, pues encontramos la iglesia tapada con lienzos blancos, porque pues van a proceder la inauguración de estas obras, y en el momento que se hace la inauguración y se destapan las obras, sucede que son desnudos, o sea, cuerpos de hombres y mujeres desnudos,
pero con la cara de gente conocida, entre esos ustedes. Ustedes se encuentran desnudos en una de las pinturas y entonces ustedes pues, no les gustó, están muy molestos, sucede que no les gustó cómo quedó el cuerpo, no les gusta que los miren desnudos. Realmente lo que ha hecho el pintor es realmente crear en su mente cuerpos perfectos con las caras de gente conocida y ustedes aparecen ahí. Entonces la pregunta aquí es si ustedes están inconformes, si quieren decretar una medida cautelar. Pues no vamos a pedir el arraigo del pintor, porque el arraigo no servirá para que el pintor no se vaya del país. No vamos a pedir ¿el secuestro de qué? Porque no es un bien. No vamos a pedir la anotación de demanda porque esa es el registro de la propiedad. No vamos a pedir el embargo de la iglesia, primero porque no es nuestra y tampoco nos sirve de nada. Pero podríamos pedir, por ejemplo, el cierre de la iglesia. Pedir que como una medida cautelar se cierre la iglesia. Y ese cierre no aparece en ninguna parte, sí aparece en las providencias de urgencia. Entonces, como una providencia de urgencia, voy a pedir el cierre de la iglesia. O voy a pedir, para no ir muy lejos, pues que se tape mi pintura con un lienzo blanco. Y el juez va a ordenar que se tape esa pintura en particular con un lienzo blanco. Entonces, el código nos da oportunidad de decretar ciertas providencias de urgencia, no las señaladas, sino las que son las más idóneas dependiendo del caso. Entonces, quiero que tengan ustedes presentes que bien pueden arraigar, embargar, intervenir, secuestrar, anotación de demanda, pero también cualquier otra medida que a criterio de ustedes pueda ser la más idónea para resguardar el derecho de su cliente. En este momento se me ocurrió esta, pero pueden existir muchísimas más y que son las más aplicables para ello. ¿Cuáles son los requisitos para decretar una medida cautelar o una medida de garantía? Como yo les mencionaba, hay dos momentos en los cuales se puede pedir: antes del proceso principal o con el proceso principal. Cuando se pide antes del proceso principal, es decir, cuando se plantea como una solicitud separada del proceso principal y esa solicitud tiene una vinculación, si se hace en los 15 días, etcétera, etcétera, como ya lo expliqué, entonces la ley exige varios requisitos. Primero, es necesario garantizar. La garantía es el mecanismo, lo que acabo de mencionar, para que el juez le otorgue a ustedes la medida cautelar que ustedes quieran. ¿Cuál es esa garantía? Pues la ley dice que si es de valor indeterminado la futura demanda, entonces si es indeterminado el juez queda a discreción. Yo voy a plantear una demanda de divorcio. Bueno, de divorcio ya dije que son asuntos de familia, voy a cambiar el ejemplo. Voy a plantear una demanda de impugnación de un testamento, es valor indeterminado. Como es valor indeterminado, voy a pedir el arraigo. Queda a discreción del juez cuál es la garantía que me va a fijar. Me va a decir 500, 1000, 5000, 10,000. Entonces, el requisito para que a mí me den la nota de arraigo y yo pueda ir al Instituto de Inmigración para que la persona salga del país es que yo deposite el monto de esa garantía que va a fijar el juez a su libre criterio, tomando en cuenta que no hay un monto determinado de la demanda. Pero si mi demanda futura fuera determinada, de un monto determinado, por ejemplo, voy a plantear una demanda por 100,000 quetzales, estoy pensando ahorita, 100,000 quetzales. Entonces la ley dice que el juez me va a fijar una garantía que oscila entre el 10 y el 20% de esa demanda. Como estoy hablando de 100,000 quetzales, para que a mí el juez me dé una medida previa de garantía, arraigo, embargo, la intervención, el secuestro, la anotación de demanda, una providencia de urgencia, antes de eso, tengo que pagar yo el monto que el juez determine. Como son 100,000 quetzales, tiene que ser una garantía que no sea menor de 10,000, que es el 10%, ni mayor de 20,000, que es el 20%. Me puede fijar 10,000, 11,000, 12,000, 13,500, 14,000, 15,800, 16,700, 18,500, 19,900 y 20,000, pero no ni más de 20,000 ni menos de 10,000, porque la ley dice que para que me decreten la garantía tengo que dar el 10 al 20% de esa garantía. Entonces, el primer elemento para que ustedes pidan una medida previa a un proceso principal es que el juez les va a fijar una garantía pecuniaria y habrá que cumplirla para que se decrete. En la solicitud es bien importante que cuando ustedes lo hagan determinen con claridad y precisión qué es lo que van a exigir en el futuro del demandado. Es decir, yo vengo a pedir la medida de arraigo, pero ¿por qué? Bueno, señor juez, estoy por presentar una demanda en contra del señor fulano de tal para el cobro de
de unos daños ocurridos en un accidente de tránsito el día tal en el cual mi vehículo salió afectado y pretendo que se le condene a pagar 100,000 quetzales para reparación del vehículo, por decir algo. Ahí tengo que cuantificar el monto, decirle al juez en esa solicitud, mire, son 100,000 quetzales o es de valor indeterminado porque es una impugnación de un testamento. Y, lógicamente, indicar el título que justifica la acción. Entonces, cuando hablo de título, no forzosamente es un documento. A veces contamos con un documento. Cuando vamos a plantear un juicio de ejecución, tenemos que contar con un documento. Pero si es otra clase, pues, por ejemplo, es un juicio de daños y perjuicios, pues tendré que justificar mi calidad de propietario del vehículo que ha sido colisionado para efectos de que el juez decrete la medida. Entonces, esos son los requisitos que van en la solicitud. Primero debo de garantizar, luego debo cumplir algunos requisitos en la solicitud que se presente. Hay algunos casos especiales donde nos exigen otros requisitos. Por ejemplo, si lo que voy a pedir es el arraigo, ustedes tienen en su código físico del Código Procesal Civil y Mercantil, si ustedes lo tienen, seguramente ya lo compraron, pues en ese código físico, en las últimas partes, en las últimas páginas del código, van a encontrar el decreto 1571 que se refiere a la ley de arraigos. Y ahí van a dar cuenta ustedes que cuando se pide un arraigo hay que cumplir con requisitos como, por ejemplo, indicar el nombre y apellidos completos del arraigado, el estado civil, la profesión, oficio, la nacionalidad, dice el código, número de cédula de vecindad, pero lógicamente ahora sustituimos por el número del DPI o documento personal de identificación. ¿Por qué razón? Eso se hace para evitar homónimos. Eso se hace para que al momento de mandar a Juan Humberto Ramírez González, que deben de haber varios en Guatemala, no se equivoquen al momento del arraigo y le limiten la libre locomoción a alguien que no es el demandado. Entonces, en la ley de arraigos que ustedes tienen, exigen, además de los requisitos que he mencionado, algunos otros como el que acabo acá de explicar. Ahora, ¿qué pasa cuando las medidas cautelares se solicitan con la demanda? Entonces, en este caso, fíjense que la ley realmente dice que no es necesario constituir garantía. Sin embargo, si la otra parte lo pide, sí es necesario constituir garantía en casos de arraigo, anotación de demanda e intervención. O sea, me quiero tratar de explicar de otra manera. Si yo presento una demanda y pido el arraigo, el embargo, el secuestro, la intervención, la anotación de demanda con medidas cautelares, el juez no me va a solicitar ninguna garantía y me las va a decretar si cree que son idóneas para tratar de resguardar los derechos de mi cliente. Pero si la parte contraria solicita que se garantice, entonces el juez me va a fijar una garantía. Si la otra parte no pide nada, yo no voy a pagar nada. Pero si la otra parte pide que se garantice, en el caso de arraigo, notación de demanda o intervención, yo tendré que constituir una garantía. En el caso del embargo y el secuestro, pues no será necesario si la ley autoriza esas medidas en relación al bien discutido, porque sucede que pues estamos hablando de desapoderamiento de un bien de manos del deudor en el caso del secuestro. Alguien también debe estarse preguntando qué sucede si yo pido una medida cautelar, pago la garantía, pero al final no promuevo el proceso principal. El código establece que somos responsables de los daños y perjuicios que podamos causar por esa irresponsabilidad. O sea, nosotros, si planteamos una medida cautelar y después no planteamos el proceso principal, estamos en el riesgo de que se nos condene al pago de daños y perjuicios. De hecho, parte de la garantía que ya tuvimos que haber pagado, eso puede servir para ese monto de daños y perjuicios. No digo que su totalidad, puede ser que sea más, puede ser que sea menos, pero eso es parte de la idea, que ese monto de la garantía pudiera servir para garantizar esos daños y perjuicios que podrían provenir de esa circunstancia o de esa situación. Ahora, hay una figura que se llama contragarantía. ¿Qué es la contragarantía? Es un mecanismo para levantar la medida cautelar. Si a ustedes, estimadas amigas y amigos, su cliente, ustedes en este caso vamos a hablar de los demandados, les embargan una finca, les embargan un vehículo, les anotan una finca, ustedes pueden pedir que se levante la medida constituyendo una contragarantía.
Ustedes constituyen una garantía, una hipoteca, una prenda, una fianza, y con eso el juez no va a decretar las medidas que le han solicitado, porque ustedes de hecho ya están garantizando en caso de que ustedes, sus clientes, salgan condenados, ya hay un patrimonio para hacerlo cumplir. Y eso se llama la contragarantía. En términos generales y resumiéndolo entonces, quiero que tengan presentes, primero, que existe la posibilidad, previo a un proceso principal, de pedir providencias cautelares. Estas providencias cautelares, en términos generales, son con dos objetivos. Uno, resguardar la resguardar la prueba. Y dos, para asegurar que el resultado del proceso se pueda hacer cumplir forzosamente a través de una ejecución. Este segundo es el que nos hemos referido ya en esta oportunidad. Y la ley nos da una serie de medidas cautelares que nos permiten a nosotros poder asegurar ese resultado, las resultadas de ese proceso. Hablamos del proceso o de las medidas de seguridad de personas, hablamos de las medidas de arraigo, embargo, intervención, secuestro, anotación de demanda y providencias de urgencia, que en términos generales son las medidas que regula el código, y con eso resguardar el resultado de un futuro proceso. Si presentamos la acción antes del proceso principal, pues es necesario presentar una caución, una garantía, y cumplir con ciertas formalidades en el escrito de interposición. Si lo presentamos con la demanda, pues no es necesario esa garantía, salvo que la otra parte lo solicitare, y entonces el juez va a decretar las medidas sin necesidad de garantía, reitero, solo si el juez lo indicare o lo solicitare. Entonces, eso es más o menos la idea de este tema del día de hoy. El día jueves yo estaré hablando ya de las pruebas anticipadas, que no es exactamente lo mismo, sino como dije, es un mecanismo para resguardar prueba para el proceso futuro. Ese día yo les voy a hablar muy en términos generales de lo que es la prueba civil, porque de eso voy a profundizar cuando hablemos ya del juicio ordinario, pero sí me va a servir para entrar ya a introducirlos a ustedes a conocer ciertas pruebas que se pueden realizar antes de un proceso principal. Ok, ¿alguna pregunta? Ahora dejo en uso la palabra a ustedes. Si tienen alguna inquietud, Carla, por favor, muchas gracias por participar. Buenas tardes, licenciado.